Muy- Aquí vamos a darle clic. Aquí ya estamos grabando. Primero que todo, bueno, saludarles lógicamente. Muchas gracias por su participación en el presente coloquio, donde vamos a explicar un poquito en qué consiste esta normativa que va a entrar en vigor dentro de poco y que es de suma relevancia. Es de mucha, mucha relevancia, así que vamos a compartir la pantalla. ¿Dónde se fue Zoom? Aquí está. Un segundito. Mm, Ciertas dificultades técnicas. Mejor al principio que al medio. Eso era. Sí, voy a intentar abrir nuevamente el PowerPoint porque no me habilita a compartir pantalla. Ya. A ver, ahora sí que sí. Ahora sí. Vamos a ponerla en pantalla completa. Ahí. Perfecto. Entonces, como les comentaba, bueno, junto con agradecer la participación de todos y cada uno de ustedes, vamos a dar inicio a esta presentación que trata sobre un tema importantísimo, cuál es la ley 21.106, que regula eh, el traspaso en espejo, que en forma exclusiva para los profesionales contrata hacia la titularidad, como bien dice la presentación ahí. Si pasamos a la siguiente, me salí. Si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, como primer tópico, vamos a analizar qué regula la ley 21.106. Esta normativa, eh, como señala la diapositiva, lleva por título Delega facultades para la modificación de las plantas de personal de profesionales de los servicios de la salud, pero en realidad de lo que trata es de los famosos traspasos en espejo. ¿Qué son estos traspasos en espejo? En términos muy sencillos, el traspaso en espejo significa el tránsito que hacen los profesionales a contrata hacia la calidad de planta, siempre respetando el grado que detentan actualmente. Eso es básicamente lo que sí implica este traspaso en espejo. Eh, ¿Qué significa desde el punto de vista de la historia? Esta normativa nueva, relativamente nueva, lo que ocurre es que esta ley fue dictada en el año 2018, cuya implementación estaba programada para abril del año 2020, pero como bien sabemos, pandemia. Así es que hubo que ocurrir de emergencia con la prórroga en la implementación de esta ley en forma definitiva, lo que finalmente aconteció en este año, el año 2022, con la dictación
de la resolución número 1 del año 2022, que finalmente termina por reglar en forma definitiva cómo se va a actuar respecto de este traspaso en espejo. Tiene antecedentes históricos esta norma, porque allá por el año 2015 se llevó a efecto en el entonces gobierno de la presidenta Bachelet un acuerdo que se le denominó protocolo de acuerdo de los gremios de la salud centralizada con el gobierno, en donde diversos gremios, en conjunto con la autoridad gubernamental, arribaron a determinados acuerdos en orden a disminuir esta precarización que existe y que nuestro vicepresidente hacía alusión en la introducción que hacía adelante, ¿cierto?, en cuanto a la disparidad, en cuanto a los cargos a contrata y los de planta, ¿cierto? Que eso ya, bueno, lo hemos tocado no solamente en esta presentación, sino que en otras, y se tiende entonces con este protocolo de acuerdo a equiparar un poco la cancha y darle la dignidad merecida a muchos profesionales que estaban en la calidad jurídica de contrata en consideración a que debían estar traspasados a planta hace bastante tiempo. En el punto 4 de este protocolo de acuerdo, la letra C especialmente, se consignó que los profesionales de la salud trabajarán, una vez suscrito este acuerdo, en una mesa con el gobierno, hacia una nueva carrera personalizada de mejoramiento continuo. Esto, lógicamente, se realizó a través de una mesa de negociación, dando finalmente por resultado el protocolo de acuerdo, y en cumplimiento de ese protocolo de acuerdo es que tiene como génesis la dictación de esta ley. Ahora bien, el contenido de la norma. En definitiva, se constituye la creación nada más ni nada menos que de 7.873 cargos adicionales para la planta de los servicios de salud. En cuanto a la implementación, también disponemos de dos, aparte de la ley 21.106, disponemos del decreto con fuerza de ley número 2 del 13 de agosto del año 2019 y en la resolución número 1 del 3 de enero de este año, en donde aprueba las bases para los concursos internos de encasillamiento para proveer los cargos titulares de planta de los profesionales de los servicios de salud y sus anexos. Todo este largo nombre, en definitiva, lo vamos a denominar de ahora en adelante como reglamento, simplemente. ¿Cómo operará este proceso? Este proceso consideramos nosotros que va a operar a través de concursos, lógicamente. Se proveerán los cargos de la planta de profesionales de la salud, como ahí se consigna, de acuerdo con la distribución de grado y número de cargos que establece el artículo primero del decreto con fuerza de ley recién aludido. Como aparece aquí consignado, la cantidad de cargos son cerca de 8.000. Ahora bien, ¿cuál es la situación de Ñuble? La situación de Ñuble es la que podemos ver en este cuadro demostrativo, ¿ya? Se modifica en definitiva el estatuto administrativo y se establece que la planta de profesionales y los cargos adicionales a esta planta van a ser de 305. La distribución en cuanto a los grados, ahí aparecen consignadas para el de grado 5, es un cargo, 7 dos cargos, 8 dos cargos, 9 8, y así sucesivamente hasta llegar al 16. Bueno, el grueso se encuentra en el grado 15 con 113 cargos y el 16 con 48, haciendo un total de, como se ha dicho, de 305. ¿Cuáles son los criterios de distribución que se emplearon en el decreto con fuerza de ley número 2 que regula esta situación? Tiene que ver con el origen de los datos, con el cumplimiento de los requisitos de los profesionales de cada unidad territorial y con la construcción del ranking, ¿ya? Ahora bien, en cuanto al origen de los datos, estos datos se obtuvieron a través de la dotación efectiva que existió a julio del año 2019,
y la fuente de donde se obtuvieron es del Sistema Informático de Recursos Humanos, básicamente, y además del informe masivo de antigüedades, eh, con fecha 31 de agosto del año 2019, considerando que solo aquellos profesionales que son parte del archivo de dotación efectiva a julio del año 2019. Todo esto siempre del Sistema Informático de Recursos Humanos. En cuanto al cumplimiento de requisitos, ya vamos a ver en específico cuál es la situación de Ñuble, pero en términos genéricos podemos decir que tienen que ser profesionales con la calidad jurídica de contrata, primer requisito. Como segundo, que han de ser profesionales con una jornada de 44 horas semanales. Además, solo profesionales con grados del 5 al 16 de la escala única, excluyendo a profesionales con cuota de excepción. Y como último requisito, lo vamos a ver en detalle más adelante, y son solo profesionales con antigüedades continuas en el grado y en el servicio de salud, iguales o superiores a las establecidas, bueno, que se establecen en la normativa que estamos hablando, la ley 21.106. Ahora bien, en cuanto a la construcción de este índice, que es el ranking nacional, podemos decir que se ordenó a los profesionales en grados de menor a mayor, ¿ya? Del 5 al 16. Además, los profesionales se ordenaron por antigüedad, continúan al servicio y de mayor a menor, medida siempre en una unidad temporal, que son años, meses y días. Además, se asignó un cupo de ranking hasta completar el número de cargos por grados indicados en la ley. Así se fue ordenando la situación. A ver, ¿cuál es la situación de Ñuble en cuanto a los profesionales que cumplen los requisitos para postular al encasillamiento respectivo? En el caso de Ñuble, tenemos que en el grado 5, bueno, en total tenemos 415 profesionales que cumplen con los requisitos para postular el encasillamiento. En total. No vamos a detenernos en cuanto a cada grado respectivo. Ahora bien, en cuanto a la distribución de cargos por servicio de salud con resultado de aplicación del ranking, esto es, ingresando ya este factor, en Ñuble tenemos 498. ¿Ya? Con lo que lógicamente sale favorecido nuestra región en ese sentido, al menos en ese sentido. Ahora bien, en cuanto a las normas contenidas en el decreto con fuerza de ley número 2, en cuanto a la modificación de la planta profesionales, en cuanto al encasillamiento y a las disposiciones generales, podemos decir que la estructura del decreto con fuerza de ley señala que en el artículo primero, segundo y tercero se consigna la modificación de la planta de profesionales, de la entrada en vigencia de los cargos adicionales, de la provisión de los mismos, y en cuanto al encasillamiento se encuentra regulado un poquito más adelante, y se regulan a los participantes, cómo van a ser los concursos internos, las bases generales que se van a tener que elaborar y que regularán el encasillamiento respectivo, los plazos, cómo se va a integrar el comité de selección, las convocatorias, y también existe en la normativa un cuadro genérico que tiene que ver con estos criterios de antigüedad, cuál va a ser la entrada en vigencia de los respectivos encasillamientos y de la extinción de los cargos no provistos por el concurso interno de encasillamiento a propósito de la norma. La gracia de esto es que la modificación de las plantas de profesionales, como ustedes saben, en virtud de esta ley, sufre una excepción, porque la planta ha de ser determinada por ley. Eso ha sido la regla generalísima en cuanto a plantas. Pero por esta nueva norma, la 21.106, lo que se hace es delegar, en definitiva, esta facultad en el presidente de la República, y en virtud de lo cual estamos analizando todo
lo que hemos venido viendo hasta ahora. ¿Ya? Lógicamente, con la dictación de este reglamento del 3 de enero de este año, se estableció un cronograma para la aplicación, para el régimen concreto que va a tener el traspaso en espejo. ¿Ya? Aquí aparecen una serie de etapas, ¿cierto? Lógicamente vamos a intentar ser lo más breves posibles. Primero se hace una modificación, luego se constituye el comité de selección, se emite la resolución de la convocatoria, se publica la convocatoria, se emiten y se entregan certificados de antecedentes, se reciben los respectivos certificados, se consolidan. Es básicamente como ustedes bien conocen el trámite de cualquier concurso, ¿cierto? Solamente cambia su sustento. Se evalúan y ponderan los antecedentes, se publica la nómina de los puntajes preliminares, existe un medio de impugnación en caso de que alguno de los participantes se considere afectado, está el recurso de reposición con apelación en subsidio, la reposición lógicamente resuelta por el comité y la apelación va a ser resuelta por la directora del Servicio de Salud de Ñuble o quien la subrogue. Se publican finalmente los resultados, se hace el ofrecimiento, se acepta, se carga los resultados en el sistema informático y finalmente se dicta la resolución que dispone el encasillamiento, la Contraloría tome razón y se notifica la asunción de funciones y con ello termina el proceso. Ahora bien, todas estas diferentes etapas están lógicamente detalladamente regladas tanto en el decreto con fuerza de ley como en el reglamento, disponiéndose una serie de plazos, ¿ya? Por ejemplo, la constitución del comité de selección se tiene que hacer a más tardar el 5º día hábil contado desde la toma de razón. Otro plazo importante tiene que ver con la evaluación y ponderación de los antecedentes de participación, el cual tiene que estar dentro de los 7 días hábiles contados desde la consolidación de antecedentes. Y lo que a mí me interesa por sobre todo, porque este plazo es de cargo, lógicamente, del funcionario y no de la administración, tiene que ver con el recurso de reposición con apelación en subsidio, que debe interponerse dentro de los 5 días hábiles contados desde aquel de la publicación de la nómina de puntajes preliminares, ¿ya? Y ahí ese recurso tiene que ser resuelto por el comité, como recién dijimos, y eventualmente, en caso de que el comité no resuelva favorablemente el recurso interpuesto, quien resuelve el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria en un solo escrito es, en este caso, la directora del Servicio de Salud de Ñuble o quien la subrogue, ¿ya? Esos son los plazos que me interesa sobre todo dejar un poquito más en la mente de ustedes, 5 días hábiles contados, bueno, desde la publicación, pero en rigor es desde el día hábil siguiente a la publicación, ¿ya? Son 5 días hábiles para este recurso. Ahora bien, pasemos a la siguiente lámina. ¿Cuáles son los requisitos generales del concurso? Ahora los vamos a revisar un poquito más en detalle. Lógicamente, solo podrán participar del concurso quienes sean funcionarios a contrato. Además de eso, deben estar asimilados, como señala la diapositiva, a la planta de profesionales en el respectivo servicio de salud. Debe encontrarse en el mismo grado de la vacante que se convoca y reunir los requisitos de antigüedad continua, tanto en dicho grado como en el servicio de salud respectivo. Ambas antigüedades, señala el reglamento, deberán verificarse al 10 de octubre del año 2019, según la tabla siguiente. ¿Ya? Aquí aparece la tabla en relación a los respectivos grados, que van desde los 3 a los 7 años.
¿Cuál es la antigüedad continua mínima requerida en el servicio de salud respectivo? También aparece consignada y van desde los 3 a los 25 años dependiendo de cada grado. ¿Ya? Seguramente en relación a las antigüedades algo tendrán que decir nuestros dirigentes, que seguramente tendrán comentarios al respecto. Lo vamos a dejar al final en cuanto a las observaciones y consultas. Vamos al concurso mismo. Requisitos a la fecha del llamado a concurso. Estos son requisitos un poco más específicos. Cuando se dicte la resolución de la convocatoria, los participantes, además de los requisitos generales, deberán cumplir otros en forma copulativa, ¿ya? En particular, tener una jornada de 44 horas semanales, ¿ya? Además de aquello, la lista de distinción en la cual han de estar calificados ha de ser lista 1, ¿ya? Y no haber sido objeto de medidas disciplinarias ni sanciones administrativas dentro de los 2 años anteriores al respectivo concurso. Y, lógicamente, también reunir los requisitos del cargo respectivo. Ahora bien, esto es sin perjuicio que en cuanto al cumplimiento de los requisitos de que estamos hablando, y durante toda la duración del concurso, se, esto es hasta la notificación del que asume funciones. En cuanto a la constitución del comité de selección, no me voy a detener mucho en este punto porque son más que nada aspectos, son más que nada aspectos administrativos que desde luego le importarán mucho a nuestros dirigentes de la federación. Los podemos analizar más en detalle si quieren, pero el comité va a ser, va a ser presidido por el jefe o encargado de personal del respectivo servicio de salud o quien haga sus veces, también por 5 funcionarios del más alto nivel jerárquico del respectivo servicio de salud, y un representante de cada una de las asociaciones de funcionarios que, según su número de afiliados, al mes anterior a la convocatoria del concurso, posea mayor representatividad dentro de la planta de profesionales del servicio de salud respectivo. Esos son los integrantes del comité. Ahí tenemos un tremendo tema en relación a los gremios que participan de este concurso. Bueno, de hecho, ya lo sabrán nuestros dirigentes al respecto. Hay una pequeña batalla ahí que se está librando actualmente. Como manifesté al pasar, este comité va a ser presidido por el integrante de mayor nivel jerárquico y a falta de él, quien lo subrogue en el cargo. ¿Ya? Esto es importante para la dirigencia, porque la inasistencia de uno o más representantes de las asociaciones gremiales a las sesiones del comité no va a producir la invalidación de las sesiones respectivas, ¿ya? Lógicamente yo sé que a veces hay jugadas que son de orden gremial, de orden de política gremial, en donde se dan estas inasistencias, pero en principio la sola inasistencia no invalida la sesión respectiva, ¿ya? Este comité, ¿qué responsabilidad tiene? Bueno, primero que todo, fija las fechas del cronograma respectivo. Además, debe remitir al director del servicio la propuesta de convocatoria, ¿ya? Estos son dentro de las atribuciones más importantes que tiene, ¿ya? Vamos a las etapas del concurso, ¿ya? En cuanto a estas etapas del concurso, tal vez
una de las etapas importantes que han de considerarse aquí eh, es que a partir de la propuesta de la convocatoria que se elabora por el comité, lo que hablábamos recién, el director del servicio emitirá una resolución exenta, ¿ya? Eh, Esto lógicamente es un acto administrativo, tiene que dictarse dentro de 8 días hábiles contados desde la fecha de la aprobación de las bases generales, y este documento, esta convocatoria tiene que contener a lo menos los cargos de profesionales a proveer, ¿sí? Tienen que identificar el número de cargos y los grados, según lo que establece el decreto con fuerza de ley, eh, el cronograma de trabajo actualizado y el lugar de recepción de los antecedentes y de las apelaciones respectivas. En cuanto a la publicación de la convocatoria, lógicamente tiene que hacerse en la página web del servicio respectivo a partir de la fecha de emisión de la resolución de la convocatoria, lógicamente. Y en forma adicional, tienen que enviarse a los establecimientos dependientes del servicio, los cuales están obligados a dar la más amplia difusión del efecto al concurso, también al cronograma, a través de comunicados, correos electrónicos, boletines, paneles, murales informativos, etcétera. De todos los medios, en definitiva, de que se disponga para que los funcionarios tengan conocimiento de que se está llevando adelante este concurso y puedan participar en buena lid. Tanto es así que en la página web del servicio tiene que estar disponible para, bueno, en forma pública, pero también especialmente, que es lo que nos convoca, para los funcionarios, la descarga del documento respectivo de la convocatoria tiene que estar colgado en la página web del servicio y poder ser descargado con la facilidad que corresponde, ¿ya? Luego pasamos a la siguiente etapa, que es de emisión y entrega del certificado de antecedentes de participación. Este certificado de antecedentes de participación contiene los datos y antecedentes registrados en el sistema y tiene que ser firmado por la jefatura del departamento. Lógicamente se incluirán en este documento los datos personales del funcionario interesado en participar y los antecedentes con los cuales va a ser evaluado el funcionario en el concurso por el comité. Existe un modelo que el mismo reglamento contiene y tiene que tener información mínima, ¿ya? Toda esta información en todo caso es obtenida a través del sistema informático de recursos humanos, ¿ya? Se le debe asignar un folio al funcionario, tiene que consignar la antigüedad calculada, siempre, como delante dijimos, al 10 de octubre del año 2019. También se consignarán las calificaciones y eventualmente, lógico que no se han de considerar las sanciones impuestas en los 2 años anteriores a la resolución o la convocatoria, ¿ya? Si tiene sanciones dentro de los 2 años, eso lo va a inhabilitar para seguir participando, en forma lógica. Eso es un requisito que es objetivo. Ahora bien, en cuanto a la emisión, seguimos en la emisión y la entrega del certificado de antecedentes de participación. Tenemos que decir que va a ser de responsabilidad exclusiva del funcionario revisar los antecedentes que se contienen en el certificado de los antecedentes de participación, para lo cual va a tener todas las facilidades para apoyarse en el sistema informático, ¿ya? Tanto en cuanto a la relación de servicios como en la consulta histórica de calificaciones. Si en el evento de que un postulante no pueda acceder a la información mediante el módulo que existe de autoatención del servicio informático, perfectamente podrá solicitarla al Departamento de Gestión de Personas del establecimiento respectivo o su símil, no importando el nombre que lleve consigo. Siguiente etapa va a ser la recepción del certificado de antecedentes de participación. Esto se va a llevar a efecto dentro del término de 15 días hábiles contados
desde la fecha de la resolución de convocatoria del concurso. Se van a recibir estas declaraciones de participación en el Departamento de Gestión de Personas, o quien haga las veces de tal, en el establecimiento de la red del servicio de salud respectivo. Esta declaración va a consistir en la entrega del certificado de participación debidamente firmado por el funcionario que participa al ministro de FER establecimiento respectivo. Esto se puede hacer a través de poder. Por si acaso, por cualquier circunstancia, alguien no puede participar en forma personal, se puede delegar esta facultad a través de un poder simple con una fotocopia de la cédula de identidad del funcionario respectivo, que lo ha de llevar a la institución que corresponde, en este caso, el Departamento de Gestión de Personas o su símil. Una vez que se entrega este certificado de participación, el ministro de FE lo firma y luego el Departamento de Gestión de Personas deberá registrar cada una de las postulaciones en el Sistema Informático de Recursos Humanos en una aplicación que se va a diseñar para ese fin. La participación se entenderá efectuada para todos los cargos titulares del mismo grado del participante en el servicio de salud respectivo, a proveer en el desarrollo del concurso de la planta de profesionales. Vamos a la siguiente diapositiva. Seguimos con las etapas del concurso. En cuanto a la consolidación de antecedentes, seguimos en esa etapa. Aquí pasamos. Una vez que transcurra el cierre de la etapa de recepción de declaración de participación, esto es a más tardar 4 días hábiles contados desde la etapa anterior, el Departamento de Gestión de Personas de cada establecimiento, o quien haga sus veces, siempre lo decimos así, ahora solamente vamos a decir Departamento de Gestión de Personas, remitirá a su vez al Departamento de Gestión de Personas de la Dirección del Servicio los siguientes documentos: los certificados de participación y la nómina emitida desde el Sistema Informático de Recursos Humanos en orden alfabético, el que deberá incluir solo los registros de los participantes, de las participaciones, bien digo, ingresadas. Por su parte, el Departamento de Gestión de Personas de la Dirección del Servicio de Salud consolidará la información que se recibe, y este servirá de insumo para la evaluación de los antecedentes por parte del comité de selección respectivo. Ahora bien, finalizado esto, viene la siguiente etapa, que va a ser de evaluación y ponderación de antecedentes de participación. En definitiva, ¿qué significa esto? Si se cumple o no se cumple con los requisitos, ¿ya? El comité va a disponer de un plazo máximo de 7 días hábiles, contado desde la etapa anterior, ¿cierto?, que es la consolidación de antecedentes, para la evaluación y la ponderación de los antecedentes de participación. Una vez finalizado este plazo, bueno, y siempre dejando en acta los acuerdos, los criterios aplicados, los puntajes asignados, etcétera, debe emitir un resultado de evaluación, ¿cierto? El comité va a elaborar una nómina de los participantes identificados con el número de folio correspondiente que se le asignó más atrás, y se ordenará en forma decreciente según el puntaje obtenido en el concurso. En el artículo 3º de la ley 21.106 se señala que se evaluarán y ponderarán solo los factores de antigüedad en el grado, antigüedad en el servicio de salud respectivo y mérito, ¿ya? En definitiva, se trata de factores, ¿ya? Factor de evaluación, factor de antigüedad en el grado, factor de antigüedad en el servicio de salud respectivo y factor mérito, ¿ya? Ahí vemos unas tablas, ¿ya? La tabla número 1, que aparece en el lado izquierdo, contiene los factores de evaluación, ¿ya? Tenemos factor número 1, antigüedad continua en el grado del servicio de salud respectivo.
factor número 2, antigüedad continua en el servicio de salud respectivo. Y 3, factor mérito. ¿Ya? Puntaje máximo, 100 para cada uno. Los porcentajes de los factores son 40% en el caso del número 1, 40% en el caso del número 2 y 20% en el caso del número 3. 40, 40 y 40, 20 es un puntaje total de 100. Los factores mencionados, como se aprecia, irán de 0 a 100 y serán evaluados en forma simultánea. ¿Ya? Vamos a ir a la siguiente diapositiva. En cuanto al factor de antigüedad en el grado, ¿ya? Este factor de antigüedad requiere que el participante posea en forma continua el grado respectivo en el servicio de salud actual. Es lo que veíamos, ¿cierto?, del traspaso en espejo. Ahora, la antigüedad en el grado, después vamos a pasar a analizar un poquito más en detalle la siguiente tabla. La antigüedad en el grado debe verificarse al 10 de octubre del año 2019. Esto por expresa disposición del decreto con fuerza de ley. El puntaje va a ser asignado sobre la base de los años totales, pero también se va a considerar la fracción igual o superior a 6 meses que posea el participante. Esta fracción igual o superior a 6 meses se va a considerar para los efectos de la ponderación como un año completo. ¿Ya? También este factor de antigüedad en el grado va a considerar el número de años mínimos continuos que se exige en cada grado, conforme a la tabla que vamos a ver ahora, ¿cierto? Que es la tabla que está más a la derecha. La tengo en chiquitito yo, voy a buscar la tabla un poquito más grande. Aquí está. Entonces aparece que existe una adecuación de la tabla de ponderaciones. ¿Ya? Antiguamente, si ustedes se fijan, la tabla número 2, que aparece a la izquierda, no sé si se alcanza a apreciar. Si no se alcanza a apreciar, discúlpenme por mi exceso de ahorro en cuanto a las diapositivas. Pero en la tabla número 2 que aparece a la izquierda, los años continuos que se exigían eran, en el caso en el caso de arriba, ¿cierto? Es de 40 años o más, ¿ya? Continuos en el servicio de salud respectivo, y ahora con la adecuación pasa a ser de 30 años o más. Y en la tabla más baja era de menos de 3 años, y lo que se mantiene, pero se produce una adecuación y van bajando los años, ¿cierto? Aparece 38, 37, yo aquí lo voy indicando, espero que ustedes también lo vayan haciendo. Ah, no, pero perdón, estoy en la diapositiva equivocada. Perdón, mi error. Estamos en la tabla de factor de antigüedad en el grado, yo estaba en la tabla de antigüedad en el servicio de salud respectivo, les ofrezco las excusas del caso. Me estaba adelantando. Después vamos a analizar la otra. Entonces, en la tabla número 1, que es la de la izquierda, damos factor de antigüedad en el grado, reitero. En cuanto a los años continuos, antiguamente existía el factor de 21 o más años de antigüedad en el grado respectivo, lo que otorgaba un puntaje de 100. ¿Ya? Ahora se rebaja esa cantidad a 15 años o más, ¿ya? Otorgando el puntaje de 100. Es decir, se rebaja el mínimo, como aparece consignado en el centro, de años continuos de 21 o más a 15 o más. Y se mantiene en 3 años como mínimo, al ser el mínimo legal
exigido, ¿ya? Esta adecuación, lógicamente, por vía de la consecuencia, genera una alteración en todos los demás órdenes hasta llegar al mínimo, ¿ya? Es así como en el segundo subítem eran 14 años, perdón, eran 20 años, ahora pasan a ser 14, 19 pasan a ser 13, en fin, ¿ya? Lo que es una buena noticia, ¿ya? Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Aquí, ahora sí pasamos a la que correspondía, que tiene que ver con la antigüedad en el grado y el servicio de salud respectivo, ¿ya? Eh, aquí podemos ver cómo el factor de antigüedad en el servicio de salud respectivo eh, considerará el tiempo desempeñado en forma continua en el servicio de salud respectivo del funcionario, ¿ya? Esta antigüedad, lógicamente, al igual que el factor anterior, se mide en años y también cada fracción de 6 meses o más se considerará como un año un año completo para los efectos de la ponderación del concurso. La antigüedad en el servicio de salud respectivo que posea el participante también ha de verificarse el día 10 de octubre del año 2019, conforme lo señala el decreto con fuerza de ley número 2, ya que es el que regula estas materias también. Y ahora sí pasamos a analizar estas tablas, ¿ya? La tabla de factor número 2 y su adecuación, ¿ya? A cómo quedó con el decreto con fuerza de ley y el reglamento. Se pasa de 40 años o más en el ítem más alto a 30 años o más, ¿ya? Y también por vía de la consecuencia se va bajando los años hasta llegar al 3, que es el mínimo legal exigido, ¿ya? Vamos a pasar a analizar el factor mérito ahora. ¿Qué es el factor mérito? Se considerará para los efectos de este factor el promedio de las últimas 3 calificaciones obtenidas por el participante, afinadas a la fecha de la dictación de la resolución de la convocatoria en el servicio de salud de Ñuble, en este caso, ¿ya? En aquellos casos de los participantes que no han sido calificados o que hayan por alguna razón conservado la última calificación, se les considerará para estos efectos el puntaje y la calificación que conservaron en el periodo anterior. Por su parte, también se regla la situación cuando existe solo una o dos calificaciones, ¿ya? Aquí, en este caso, se le asignará 0 puntos para él o los periodos correspondientes, en cuyo caso se sumarán los puntajes existentes y se dividirá por 3 para obtener el promedio. ¿Qué es importante de este factor? Es importante el hecho de que se elimina en el desempeño de un cargo profesional, ¿ya? Los 3 factores de concurso tienen la misma regla, sin distinción de calidad jurídica o de planta de desempeño, ¿ya? Se elimina el desempeño de un cargo profesional. Ahora pasemos a analizar la tabla que aparece explicada ahí. Eh, como se dijo, se deben promediar las últimas 3 calificaciones, no se consideran para este efecto los decimales y luego se asigna el puntaje según el rango que se expresa en la tablita que vemos a la derecha, ¿ya? Es la tabla de factor mérito. Se avisora un promedio desde 68 hasta 70 la respectiva calificación y nos otorga un puntaje de 100 y ponderado de 20, ¿ya? Y así sucesivamente hasta llegar a un puntaje de 20, lo que nos otorgaría una ponderación de 20 y puntaje ponderado de 4. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Publicación de la nómina de puntajes preliminares. En cuanto a esta etapa, eh, una vez que finalice la evaluación por parte del comité, el Departamento de Gestión de Personas va a realizar una publicación, ¿ya? Estos puntajes se les denomina preliminares, se va a diferenciar en ellos el resultado según el grado que corresponda, se va a identificar a los participantes resguardando su privacidad a través del número de folio correspondiente que se le asignó en las etapas anteriores. La ordenación va a ser en orden decreciente según el puntaje total obtenido, indicándose asimismo qué puntaje obtuvo en cada factor el participante, y en este caso con 2 decimales, ¿ya? Una vez que esté hecha esta publicación de la mencionada nómina, se va a hacer un apartado especial, ¿ya? Para los participantes que lamentablemente no hayan cumplido con los requisitos generales, que también para estos efectos se les denominan de admisibilidad. También va a ser publicada esta nómina de puntajes en la página web del servicio de salud respectivo y va a ser remitido, remesado a los establecimientos dependientes, eh, los cuales eh, darán difusión a esta a través de las vías y canales oficiales como comunicados, correos electrónicos, boletines, murales informativos, etcétera, etcétera. La siguiente etapa, una vez que tenemos eh, la nómina de puntajes preliminares publicada, lógicamente viene la etapa de impugnación, ¿cierto? En donde disponemos de un recurso de reposición con apelación en subsidio, ¿ya? ¿Qué es este recurso de reposición? Un recurso de reposición es aquel medio de impugnación por el cual el participante, en forma fundamentada, viene en impugnar la resolución eh, que lo excluyó del proceso eh, ante el comité, ¿ya? Ante el mismo comité. ¿Y qué significa esta apelación en subsidio? Ya sea con los mismos antecedentes fundantes de la reposición, va a apelar ante el superior jerárquico del comité, en este caso, que será el director o directora, en este caso, del servicio de salud respectivo, en la especie el servicio de salud de Ñuble, ¿ya? El plazo de que se disponen, como lo adelantamos al inicio de esta alocución, es de 5 días hábiles contados a aquel de la fecha de publicación de la nómina de puntajes preliminares, ¿ya? Este recurso se interpone por escrito y tiene que versar sí o sí sobre determinados aspectos. ¿Cuáles son estos? El no cumplimiento de los requisitos para postular o también en relación a la asignación de puntajes a los diversos factores que haya tenido el incumbente, ¿ya? Sobre esos dos aspectos el funcionario puede reponer, ¿ya? Se ha de establecer claramente cuál es el factor impugnado y las razones de ello. Se pueden aportar antecedentes, pero siempre fundándose en la información que contiene el certificado de participación, ¿ya? Lógicamente nadie es perfecto, todo el mundo puede cometer errores, por lo que el comité también está integrado por personas, puede haberse cometido un error y eso debe ser acusado por el funcionario correspondiente y corregir la asignación de puntajes si los argumentos de que se vale el funcionario, el participante, lo merecen, ¿ya? Es importante este plazo, yo voy a repetir, porque tan importante como el plazo es mencionar desde cuándo comienza a contarse el término, ¿ya? Entonces, voy a repetir, el plazo se comienza a contar desde el día hábil siguiente, si es que no fuere publicado en un día hábil,
a la fecha de publicación de la nómina de puntajes preliminares. Son 5 días hábiles a partir de dicha fecha. Recordar también que según la ley 19.880, que regula los procedimientos administrativos, los días hábiles son todos aquellos que no sean declarados inhábiles, esto es de lunes a viernes, ¿ya? No se consideran los sábados para efectos de los cómputos de estos plazos. Cualquier recurso presentado fuera de los 5 días hábiles contados desde la fecha de publicación, del día hábil siguiente a la fecha de publicación, se tendrá por no presentado, ¿ya? También se señala en el reglamento que se dispondrá para el funcionario para hacerlo más expedito y resguardar los derechos del funcionario con un formulario de reposición con apelación en un subsidio y que se establece como anexo en el reglamento respectivo, el que deberá también estar a disposición del participante. Una vez que es interpuesto este recurso de reposición, lógicamente viene la etapa de contraria, ¿cierto? De la recepción por parte del comité de este recurso, el que, como lo hemos dicho, podrá ser interpuesto en forma personal o a través de un tercero, y recibidas que fueran las impugnaciones, el Departamento de Gestión de Personas deberá hacer entrega a cada participante de los siguientes antecedentes del comité de selección. Primero que todo, el formulario de reposición con apelación en subsidio y un formulario de evaluación de antecedentes. Una vez que ha sido interpuesto este recurso, el comité tiene un plazo para resolverlo, que es de 3 días hábiles, es un plazo bastante acotado. Este plazo se cuenta desde la fecha de cierre de la recepción de los recursos para resolver lo solicitado, ¿ya? Esto significa que 5 días al quinto día hábil contado desde la publicación de la nómina, ¿ya? Al día hábil siguiente se cuentan 5 días hábiles, desde ahí corren los 3 días que tiene el comité de selección para resolver el recurso de reposición, ¿ya? Cabe señalar que en esta etapa, este recurso de reposición ha de ser resuelto solamente con los aspectos que el participante impugne, eh, pudiendo siempre resolver en aumento o manteniendo el puntaje original asignado, eh, y en el caso de que se trate de un recurso de reposición sobre admisibilidad, lógicamente también la, la admisibilidad será repuesta y el participante podrá seguir con el proceso, ¿ya? Nosotros le denominamos ciúticamente a esa posibilidad reformatio impeius. No se puede, ¿cierto?, perjudicar al participante si éste interpuso un recurso de reposición. O sea, solamente puede mantenerle el puntaje o aumentarlo, más no disminuirlo. ¿Ya? En el mismo plazo de los 3 días hábiles, el comité va a tener que notificar lo resuelto, bien digo, a los participantes correspondientes a través de un correo electrónico o una dirección, si es que no fijó correo electrónico al participante. Hoy es muy extraño, pero puede ocurrir, ¿ya? Eh, si por cualquier circunstancia se resolviese en contra del participante, el comité de selección va a hacer entrega también del formulario de reposición con apelación en subsidio, con el formulario de evaluación de antecedentes y la resolución que falló la reposición de que se trate. Ahora bien, nos fue mal en el comité. Procede entonces el recurso de apelación. ¿Quién resuelve el recurso de apelación? Ya lo hemos reiterado, la directora del Servicio de Salud de Ñuble, o quien la subrogue, ¿ya?
Aquí se procederá, lógicamente, a una nueva revisión y a una nueva resolución de este recurso de apelación en aquellos casos en que el comité resolvió en forma desfavorable. El director también tendrá un plazo acotado. A veces estos plazos, lógicamente, en la práctica se transgreden muchas veces, pero por lo menos en el reglamento se establece que van a ser de 3 días hábiles contados desde la notificación de lo resuelto por el comité eh, para revisar y resolver los aspectos que han sido impugnados por el participante. También se procederá a la notificación en los mismos términos que el recurso de reposición anterior. Ya pasando a tierra derecha, viene la siguiente etapa, que es la publicación con los resultados definitivos. ¿Ya? Una vez que las apelaciones han sido todas dirimidas, el comité va a realizar el ordenamiento en forma decreciente de los puntajes totales obtenidos por cada participante, diferenciando los listados por el grado que corresponde. Aquí se produce una situación particular que tiene que ver con el empate. ¿Ah? En caso de producirse empate, primero van a ser ubicados en la nómina conforme al estatuto, al resultado de la última calificación obtenida. En caso de que la igualdad continúe, se va a considerar la antigüedad total en el respectivo servicio de salud a la fecha de la resolución de la convocatoria, siempre medida en años, meses y días. Y si aún existiese empate, decidirá en forma fundada, es importante esto, el jefe superior del respectivo servicio de salud. Permiso. Los resultados definitivos se van a publicar dentro de los 3 días hábiles siguientes en la página web del servicio de salud y han de ser remitidos a todos sus establecimientos dependientes, los cuales deberán dar la más amplia difusión a través de los medios de que se disponga. El ofrecimiento del cargo, que ya prácticamente es la última etapa en la postulación, una de las últimas etapas en la postulación, consiste en ofrecer el cargo de el cargo de grado más alto de las vacantes a proveer en la planta de profesionales al postulante que se encuentre en la mejor posición, de acuerdo con la nómina de resultados definitivos, para el grado de que se trate, incluidos los criterios de desempate. Este mismo procedimiento se va a realizar para cada una de las vacantes. Hay situaciones particulares, por ejemplo, si para vacantes de un grado determinado existen menos postulantes o no hay postulantes del mismo grado, se previene que no podrá ser este cargo provisto por medio del concurso y se extinguirá esto de acuerdo a lo que señala la propia ley. No se puede ofrecer este cargo a postulantes de un grado diverso. ¿Ya? Eso lo señala en forma explícita la ley. ¿Ya? La comunicación de este ofrecimiento se va a hacer de manera personal, a través de un correo electrónico o a través de carta certificada enviada al domicilio que se indicó en un certificado de antecedentes de participación. Si el participante, si el funcionario de que se trate decida aceptar el cargo, esta podrá efectuarse en 2 instancias. ¿Ya? En el mismo momento en el mismo momento del ofrecimiento, cuando esto sea efectuado personalmente, aquí lo va a manifestar en forma expresa e inequívoca, bien digo, la aceptación y rechazo mediante la firma del documento de ofrecimiento. Y si no lo hace en ese mismo momento, lo podrá hacer hasta el 4.º día hábil siguiente a la fecha del ofrecimiento,
a través de correo electrónico o de carta certificada. En el caso de la carta certificada se establece un plazo especial que tiene que ver con 3 días. Se entenderá que comienza a correr 3 días siguientes a la recepción de la carta por oficio de correos, ¿ya? Lógicamente ahí existe un pequeño desfase, ¿ya? Pero para evitar ese problema, lógicamente es mejor hacerlo por correo electrónico. En el evento de que un cargo sea rechazado, lo que va a ocurrir ahí es que el ofrecimiento va a proceder respecto del postulante que le sigue en puntaje en el grado correspondiente, de acuerdo con la nómina de resultados definitivos. Ahora, lógicamente esto sí lo hubiere, ¿ya? Porque si no lo hay, como ya revisamos, se va a proceder a la extinción del cargo, ¿ya? Eh, la carga de resultados definitivos al Servicio Informático de Recursos Humanos. Bueno, como el enunciado lo dice, una vez que se procede a la aceptación del ofrecimiento, la información respectiva se va a ingresar al sistema informático para trabajar con él y contar con la información respectiva en toda la red, ¿ya? Una vez que ocurre esto, se va a dictar una resolución, ¿ya? Esta resolución dispone el encasillamiento y lo envía a Contraloría para que Contraloría General de la República proceda a la toma de razón respectiva, ¿ya? Esta información debe ser remitida a más tardar al tercer día hábil siguiente a la carga de los resultados definitivos al sistema informático. Como última etapa, tenemos consignada la notificación del famoso asume funciones y la finalización del proceso. A partir de la recepción de la resolución de encasillamiento con toma de razón, ¿cierto?, de Contraloría, con el visto bueno de Contraloría, el Departamento de Gestión de Personas va a proceder a la notificación personal o por carta certificada a los funcionarios que se encuentren vigentes siempre y que se encuentren contemplados en la resolución respectiva con la finalidad de que asuman funciones a partir del primer día del mes siguiente a la notificación. Una vez que se notifica la totalidad de los funcionarios encasillados, el Departamento de Gestión de Personas deberá remitir dicho antecedente a la Contraloría Regional correspondiente para proceder al registro de la fecha de ingreso de la planta y con el motivo del encasillamiento, ¿ya? Esa es la última etapa y con eso ya se entiende afinado el concurso y el objetivo de la ley 21.106. Esta norma que viene a poner un poquito de orden en lo que significa las plantas y el traspaso en espejo de las personas que están contratadas en calidad jurídica de contrata en salud, ¿cierto? Y con eso hemos terminado nuestra presentación. Imagino que hay algunas consultas, algunas observaciones que realizar. Lamento lo arenoso del tema, siempre lo digo, lamentablemente no me toca ser el que entregue la información más divertida, pero sí es información de relevancia. Yo sé que muchas de las personas que están aquí presentes va a ser información que va a ser muy útil y espero que se cumpla con ese cometido. Muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas y al directorio para cualquier observación al efecto. Ya, pues señor, muchísimas gracias. Es verdad, no es la instancia así como de fiesta, pero es sumamente importante esta temática, tenerla súper presente, conocer el proceso, como bien mencionaste, desde el principio hasta las últimas instancias, entendiendo todos estos procesos intermedios a los cuales se pueden
acudir en caso de dificultades en el mismo, etcétera, etcétera. Así que eh, agradecerte, Mauricio, y daríamos espacio para cualquier duda, cualquier consulta respecto a lo expuesto aquí por nuestro asesor legal. Así que a disposición ahí para que la asamblea o la gente que participa en esta capacitación pueda hacer uso del micrófono. Y tenemos la primera palabra, el señor Claudio Martínez, de la base del Servicio de Salud Ñuble. Dele nomás, señor. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Hoy día tuvimos también una buena asistencia, cerca de 50 personas en su minuto. Felicitar a Mauricio, nuestro asesor, por la presentación. Era difícil tomar todos los antecedentes y estructurarlos, ¿no es cierto?, para poder, en orden cronológico, igual dar a conocer esto que se está viviendo ya en el Servicio de Salud Ñuble. Lo primero, quiero apuntar dos cosas. Uno tiene que ver con una situación que tú hablaste, que tiene que ver con la conformación del comité de, de selección, el comité, ¿no es cierto?, para el concurso de encasillamiento. Eso está definido por ley, y la ley establece que van a participar las dos asociaciones con mayor número de profesionales representados, que en este caso en Ñuble es la ASEM y la FEDEPRUS. No hay exclusión como en los otros procesos en donde participa la asociación con mayor número de funcionarios afiliados. ¿Ya? Así que por ese lado se resuelve ese tema y están participando las dos organizaciones en el comité de este proceso de encasillamiento, FEDEPRUS y ASEM. Y lo otro es que este proceso ya entró en vigencia en el Servicio de Salud Ñuble. Ahí le mandé a Cristian y a Mauricio también lo que es la resolución que emana el Servicio de Salud con fecha de abril, y donde establece, creo que en la página 3, el cronograma específico para transitar por este proceso. Ya hoy día la gente está en plena proceso de reunir antecedentes para presentar su postulación. Solamente señalar eso y señalar que cada uno de los espacios de ese cronograma, bien detallados por nuestro abogado, están ahí puestos ya con fecha clara y concreta. Así que muchas gracias, y eso, ahí dejar la palabra entonces para las dudas, inquietudes y demás. A ver, no sé si hay otro punto. Sí, decir de que cuando hablamos de que el nuevo DFL del plan de profesionales son 405 cargos, lo que estamos diciendo es que eso se suma al DFL de los profesionales, que era de 390 y tantos cargos. ¿Ya? Entonces vamos a tener una ampliación de lo que es la planta profesional. Lo otro, se dan 7.800 y tantos cargos a nivel nacional, de un universo en su minuto, que fue el año 2016, 17, por ahí donde se hizo el corte, de más de 12.000 personas que podrían cumplir requisitos. Ahí fue donde el MinSal dijo: no les podemos dar los 12.000 y tantos traspasos, les vamos a dar 7.800, casi 8.000 cargos. Pero hay un delta que todavía lo queremos negociar a nivel nacional, para que pueda también en algún minuto realizarse otro traspaso en espejo. Pensar de que eso fue una foto del año 2017 y asumir de que año a año entran por la vía de la contrata más gente, nos hace pensar de que también ese número de 12.000 en su minuto es mucho mayor hoy día. Pero en eso vamos a seguir. Hoy día estamos en este primer paso, que creo que es importante para acercarse a lo que dijo Cristian, y que era lograr más porcentaje en la planta que en la contrata. Eso. Muchísimas gracias, señor. Oye, aprovechando a las personas presentes, si podemos sacar una fotito para registro de esta actividad, así que si es posible, las personas que estén en condiciones, con ropa y todo eso, por favor abran cámara, porque si no, no nos va a servir la foto, ¿ya? Así que, porfa, los que estén ahí presentes, abran camarita. Muchas gracias. Ahí van apareciendo más y más gente, varios con máscaras, mascarilla, mascarilla. Hasta con jockey institucional, muy bien, muy bien. Oye, harta gente que había ahí en la cicleta, así que qué bien. Ver pantalla. Voy a sacar la foto, sonrían. Y ahí voy a sacar otra más. Súper bien. Ya. Entonces, consultar a la gente aquí presente si hay alguna duda,
alguna consulta respecto al tema que hemos conversado. Por lo menos no he visto que se haya levantado manito. Está para que, bueno, para que todos sepan, de todas formas, esta capacitación fue grabada, así que lo más probable es que en el corto plazo la vamos a tener ahí en redes para que las personas que no estuvieron presentes dispongan de este material muy completito que aclara en sí todo tipo de dudas. Y se levantó una mano la señorita Jacqueline Brevis, así que denle nomás. Hola, buenas tardes. Muchas gracias bueno, a la asociación por esta oportunidad de tener esta capacitación y a Mauricio por lo claro de la exposición. Y solo me gustaría, si es que nos pudiera compartir las tablas estas de la adecuación de los puntajes, porque yo asumo que a lo mejor una de las cosas que pudiéramos estar sujeto a algún error o algún sujeto de apelación es en el caso que efectivamente el puntaje que se nos asigne sea distinto al que la tabla corresponde. Así es que a lo mejor si es que nos pudieran compartir las tablitas, aquella con esa información sería como bastante deseable de mi parte. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Yo entiendo no habría problema poder compartir ese material. Así Eh, es, no existe problema. Si quieren, ya, voy a subir la presentación al chat. Ahí están las tablas. Bueno, también están en el reglamento. Pero voy a subir la presentación porque ahí yo creo que está un poquito más resumido y está más fácil de encontrar. ¿Ya? Así que voy a subirlo inmediatamente el archivo. Súper. Muchas Entonces, gracias.